Buen día, mi nombre es Jennifer Pablo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy hablaremos de la enfermedad de Alzheimer y el análisis de un caso relacionado con el tratamiento de memantina. Ahora bien, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por un declive cognitivo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia caracterizada por una muerte neuronal progresiva y una aparición de lesiones cerebrales, lo cual lleva al paciente en estados finales a una situación de incapacidad y dependencia. La demencia es la primera causa relacionada con discapacidad en adultos mayores, donde se cuenta que de cada 3 adultos mayores uno fallece con Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Actualmente se estima que en el mundo para el 2030 habrá 80 millones de casos de demencia. Esta enfermedad se presenta de 20 a 30 años previos a que aparezca la sintomatología o las manifestaciones clínicas, siendo una enfermedad de progresión lenta. En cuanto a las características clínicas del Alzheimer, puedo decir que varían según la etapa de la enfermedad, sea inicial, media o avanzada, generando un deterioro lento y progresivo en las principales habilidades cognitivas, conductuales y funcionales, como son pérdida de memoria. Es el síntoma más común en la enfermedad, caracterizada inicialmente por pérdidas de memoria a corto plazo, manifestándose olvidos frecuentes, repetición constante de algunas cosas que van avanzando según el estadio de la enfermedad hasta una pérdida total de memoria. Lenguaje. Se presenta una parafasia, siendo esta una dificultad para encontrar la palabra adecuada en una conversación, que avanza lenta y progresivamente. También encontramos trastornos agnósticos, como la habilidad visoespacial se ve reducida, lo cual le causa dificultad para orientarse, dificultad en el aprendizaje, y acalculia relacionado con comprensión numérica, además de funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones o la resolución de problemas. También en algunos casos se puede presentar crisis epilépticas. Finalmente, debido a la disminución de la capacidad ejecutiva, es posible observar diferentes síntomas conductuales afectivos como agresividad, depresión, ideas delirantes como culpar a otros por pérdidas, insomnio o somnolencia y comportamientos erráticos. Esta enfermedad culmina en amnesia total y en incapacidad motora, donde se deja de caminar, perdiendo también el control de esfínteres y la capacidad de evolución, la realización de actividades básicas como vestirse, resultando en una situación de incapacidad y dependencia total permanente. En cuanto a las características biológicas, iniciaremos hablando respecto a las causas del Alzheimer. Existen diversas hipótesis, sin embargo se ha comprobado la alteración en ciertas proteínas durante la enfermedad, donde se transforma el equilibrio químico del cerebro, lo cual se relaciona directamente con la misma. Entre dichas alteraciones observamos, por una parte, es posible encontrar placas seniles, las cuales son acumulaciones de proteínas beta-amiloide. Estas proteínas están rodeadas por células gliales, astrocitos y microglía, que intentan eliminarlas, pero al no lograr su destrucción se agrupan en depósitos tóxicos entre las neuronas, impidiendo su correcta comunicación y activando una respuesta inflamatoria que empeora el daño. Estas placas también se acumulan alrededor de los vasos sanguíneos cerebrales, lo que afecta la circulación y nutrición de las neuronas. La otra que podemos encontrar es la degeneración neurofibrilar. Se caracteriza por una aparición de acumulaciones anormales de una proteína llamada tau, que tiene como función estabilizar una estructura llamada microtúbulos, las cuales ayudan a mantener la forma de la célula y transportan nutrientes dentro de ella. En la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau pierde su función normal, agrupándose en ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, interviniendo de forma tóxica con el funcionamiento normal de la neurona y propagándose de célula a célula, conduciendo así a la pérdida de sinapsis y de neuronas. Ambas estructuras comienzan a formarse en el lóbulo temporal, lo cual provoca un déficit colinérgico caracterizado por la disminución de los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria y el aprendizaje. Esta alteración afecta inicialmente áreas como el hipocampo y la corteza anteriorinal, fundamentales para la emoción, la memoria y la orientación espacial. Adicionalmente, es posible mencionar alteraciones en otros neurotransmisores como el glutamato, principal neurotransmisor excitador, en donde se libera mayor cantidad y donde la acumulación de beta-amiloide en áreas como el hipocampo y la corteza cerebral bloquea su captación en los receptores NMDA, en especial en la unidad NR2A, provocando un exceso de glutamato y de esta manera un daño por excitosidad. A su vez, en cuanto al GABA, principal neurotransmisor inhibidor, se puede observar una disminución de sus niveles en la corteza cerebral y en el líquido cefalorraquídeo en el hipocampo, debilitando así la inhibición celular y afectando la regulación emocional y cognitiva.
Finalmente, la disminución de la dopamina en los ganglios basales altera el movimiento y la motivación. Ahora bien, a nivel cerebral, la enfermedad afecta primero el hipocampo y la corteza entorrinal, dañando la memoria. Luego se extiende a la corteza temporal, afectando el lenguaje, las emociones y la memoria. También la frontal, donde se altera el juicio, las emociones. Y en cuanto a la corteza parietal, su deterioro afecta la coordinación, las habilidades visoespaciales y la percepción. Finalmente, la afectación de los ganglios basales contribuye a problemas en la regulación de movimiento en etapas avanzadas, causando así un deterioro progresivo. Y en etapas avanzadas se puede ver la pérdida neuronal en la corteza cerebral y la expansión de los ventrículos indican una reducción general del volumen cerebral. Ahora explicaré cómo un medicamento, la memantina, puede ayudar pero también generar cambios inesperados en el comportamiento a través de un caso clínico. En el caso se estudia una mujer de 78 años, viuda desde hace 33 años, con 14 hijos, de quien se destaca el ser una mujer independiente y jubilada. En su historia clínica se presentan antecedentes de sordera, además de una medicación habitual desde hace 10 años, con 10 miligramos de escitalopram en el día y 1 miligramo de lorazepam en la noche. Posteriormente fue observada en consulta en neurología debido a quejas de pérdida de memoria reciente percibida por los familiares. Presentaba alteraciones del comportamiento asociadas con episodios de desorientación temporal sin cambio de humor aparente, manteniendo independencia de sus actividades. A la paciente se le aplicó el mini examen del estado mental, obteniendo un resultado de 22 sobre 30, lo que indicaba un leve deterioro cognitivo, pero no suficiente para diagnóstico de demencia. Sin embargo, fue medicada con 20 miligramos al día de memantina. 5 meses después de haber iniciado el tratamiento, la paciente mostró cambios significativos en su comportamiento. Reportaba sentirse mejor que nunca y curada, con niveles elevados de energía y una disminución de la necesidad de dormir. Mostraba irritabilidad excesiva, realizaba compras innecesarias. Además, durante la sesión se demostró descooperativa, por lo cual se le realizó diagnóstico de síntomas compatibles con un estado maniforme, siendo a su vez hospitalizada, donde la medicación fue suspendida y reemplazada por risperidona y oxazepam. En este tiempo se observó una mejoría de los síntomas y se descartó que estuvieran relacionados con la terapia antidepresiva, por lo cual se concluyó que fue debido a la memantina. Al medicamento mencionado anteriormente, la memantina, podemos decir que también es conocida como Mentinex, Axura y Mirital. Cuenta con una vida media de 12 horas. Su administración en cápsulas va desde los 10 hasta los 20 miligramos diarios, según historia clínica del paciente. Este fármaco fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en octubre del año 2003 para el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. La forma farmacéutica en que se presenta la memantina es en tabletas de disolución oral, como también en suspensión oral. Ahora bien, la memantina no puede curar la enfermedad de Alzheimer, sino que solo puede ralentizar el proceso de la enfermedad, mejorando la neurotransmisión colinérgica y reduciendo la toxicidad excitatoria causada por exceso de glutamato. En cuanto a su farmacocinética, la administración es vía oral y es absorbida en el tracto gastrointestinal. Su velocidad de absorción es de 3 a 8 horas, siendo este el tiempo que el fármaco demora en alcanzar la concentración máxima. Además, presenta una biodisponibilidad absoluta aproximadamente del 100%. En cuanto a su distribución, su liposolubilidad le permite atravesar la barrera hematoencefálica. Al momento de su distribución presenta una unión a proteínas plasmáticas entre un 42 y un 45% que actúa como reservorio, mientras que un 58 y un 55% del fármaco quedan libres para llegar al órgano diana. Además, su volumen medio de distribución es de 10 litros sobre kilogramo aproximadamente. En cuanto al metabolismo, la memantina no se metaboliza extensamente en el cuerpo debido a que alrededor del 80% de los compuestos relacionados con este fármaco permanecen en su forma original en el torrente sanguíneo. Se ha podido identificar diversos metabolitos inactivos, ya que no interactúan con el receptor NMDA, como el N3.5 dimetilglutantano. Además, la memantina no inhibe los citocromos P450, por lo cual no afecta significativamente el metabolismo de otros fármacos. En cuanto a su excreción, la memantina y sus metabolitos se eliminan principalmente por los riñones y tiene una vida media larga de 60 a 100 horas. Su eliminación puede ser influenciada por el pH de la orina, lo que puede alterar la cantidad de fármaco que se excreta. Haciendo continuidad con el tema tratado, la memantina en cuanto a su farmacodinámica funciona bloqueando parcialmente el canal de receptor NMDA mediante un proceso llamado inmovilización parcial. En lugar de bloquear por completo el canal del receptor NMDA, la memantina se inserta de manera controlada, de modo que una sexta parte de los canales bloqueados se libera en el transcurso de la actividad neuronal. Este bloqueo parcial tiene un efecto beneficioso porque permite que, aunque se bloquee el exceso de estimulación por glutamato,
algunos canales se liberen temporalmente entre las respuestas sinápticas. Así, la memantina ayuda a regular la actividad neuronal sin impedir por completo la transmisión sináptica, lo que permite que la función normal del cerebro se mantenga. Esto favorece el equilibrio en la comunicación neuronal y previene el daño excesivo de las células nerviosas, restaurando parcialmente la función cognitiva. Finalmente, podemos relacionar que entre los efectos adversos más frecuentes encontramos agitación, vértigo, incontinencia e infección urinaria. Además, dolor de cabeza, insomnio, diarrea e hipertensión. En el caso anterior pudimos observar una relación del medicamento con un aparente nuevo efecto secundario relacionado con un estado maníaco, el cual se refiere a periodos donde una persona mantiene un estado de ánimo elevado, irritable y con comportamientos disruptivos. Este es el segundo caso que se ha podido relacionar con este efecto secundario, razón por la cual se considera necesaria una profundización en el tema. Sin embargo, en general, la memantina es bien tolerada y muchos de los efectos adversos que se presentan son leves y transitorios, a diferencia de otros medicamentos desarrollados para tratar la enfermedad de Alzheimer que presentan mayor riesgo de efectos severos, como los inhibidores de la colinesterasa. Como conclusión, puedo decir que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa preocupante a nivel mundial debido a su impacto en la memoria, la autonomía y por ende en la calidad de vida de los pacientes. Su compleja naturaleza exige una investigación constante para comprender mejor sus causas, sus efectos secundarios y así poder desarrollar tratamientos efectivos en búsqueda de una posible cura. Además, esta enfermedad no solamente afecta a los pacientes, sino también a los familiares. Por otra parte, es importante señalar que la memantina protege las neuronas al reducir la excitotoxicidad del glutamato, mejorando la función cognitiva y ralentizando el deterioro en el Alzheimer, pero no detiene la enfermedad ni revierte el daño neuronal. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.